¿Cómo ha estafado el cuerpo gobernante a los testigos? Desde que se formó la sociedad Watchtower, la compra de salones la hacían los hermanos. Cuando necesitaban un salón, se unían, rejuntaban el dinero y, entre todos edificaban el salón y se ponía a nombre de la congregación local. Así ese salón pertenecía a los hermanos locales, que podían disponer de él como quisieran. Si necesitaban un arreglo, se votaba entre los miembros de la congregación. Si querían vender para hacer uno nuevo, se usaba el mismo sistema. Miles de congregaciones eran propiedad de los hermanos y podían disponer de ellas. Las congregaciones de todo el mundo vendían la literatura de la sociedad y el dinero recaudado se enviaba a las sucursales. Esto daba enormes beneficios a la sociedad Watchtower. Veamos cómo se imprimían millones de publicaciones. A fin de satisfacer la demanda cada vez mayor de publicaciones, los testigos de Jehová utilizan rotativas de alta velocidad. En un año se imprimen casi 2.000 millones de publicaciones. En el taller de encuadernación, las páginas impresas se convierten en libros. Mediante maquinaria de alta velocidad se ordenan y se pegan los pliegos impresos. Tan solo la imprenta de Wallkill produce todos los meses casi 1.700.000 libros y Biblias. Y el mismo trabajo se hace en diversas sucursales situadas estratégicamente por todo el mundo. En el año 2000 se superó la cifra de 100 millones de ejemplares impresos. El Departamento de Servicios de Audio y Video prepara CDs y DVDs en muchos idiomas para millones de personas de todo el mundo. El dinero por la venta era enorme. Veamos unos ejemplos. Vamos a ver la venta del libro, Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. La publicidad nos dice que en 2 años, se han impreso 15 millones de ejemplares. ¿Qué precio tenía la publicación? 350 pesetas. Así que, 15 millones de libros a 350 pesetas nos da la escalofriante cifra de 5.250 millones de pesetas. Unos 35 millones de dólares. Esto solo un libro en 2 años. Luego las revistas Atalaya y Despertar. La venta era millonaria. Se imprimían cada mes unos 40 millones de revistas. No es mi intención hablar de la venta de la literatura en este vídeo. Pero sirve para entender el siguiente paso que voy a explicar. La Corte de los Estados Unidos demandó a un telepredicador y le hizo pagar impuestos por la venta de casetes y literatura. En el juicio se presentó la Watchtower apoyando a este telepredicador llamado Jimmy Swaggart. La Watchtower hizo comunión de iglesias con la intención de hacer ganar el juicio a este telepredicador para no pagar impuestos. Pero perdieron el juicio. Esto fue para los años 90. Desde ese momento la venta de literatura pasó a ser financiada por contribuciones voluntarias. Las publicaciones ya no llevaban precios como antes. La Watchtower desde este momento ya no tenía los mismos ingresos. A todo esto, nos adentramos en la era digital y los hermanos prefieren las publicaciones digitales. Consideran que al ser digital, ya no están tan obligados a dar contribuciones. A partir de ahora se empieza a dar a conocer lo que es realmente la Watchtower. ¿Cómo consiguió hacerse el cuerpo gobernante con todas las posesiones que tenían los testigos de Jehová? La Atalaya del 15 de febrero de 2009, página 26. Párrafo 9. Por otra parte, Jesucristo ha nombrado al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes, o sea, sobre todos los intereses del reino en la tierra, Mateo 24:47. Entre estos figuran las instalaciones de la Central Mundial de los Testigos de Jehová, las sucursales, los salones de asambleas y salones del reino de todo el mundo, así como la comisión de predicar el reino y hacer discípulos. ¿Quién dejaría a alguien a cargo de sus posesiones valiosas si no confiara en él? Para llevar a cabo esta acción, se apoyan del texto de Mateo 24:47. Está manipulado. Mire lo que dice el relato. 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Ha venido ya Jesucristo? No. Entonces, ¿cómo pudo Jesucristo ponerlo sobre sus bienes? ¿Las palabras de Jesucristo fueron una profecía o una parábola?
¿Por qué siempre omite el cuerpo gobernante la segunda parte de la parábola donde habla de un esclavo malo? Una vez que se nos presenta un marco hipotético de un siervo que ha actuado con integridad en el cumplimiento de sus deberes, se nos describe lo que podría pasar si ese siervo optara por actuar de otra manera y las consecuencias que tendría dicha decisión. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza de golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El que el esclavo mantenga una conversación interna da a entender que es una parábola. El amo está ausente y por alguna razón no regresará cuando estaba previsto en un principio. De ahí que el siervo se sienta libre de actuar con impunidad. A su juicio, haber quedado a cargo en calidad de regente significa que no tiene que rendirle cuentas a los demás y que sus actos no tendrán consecuencias. Se comporta como si el señor de la casa no fuese a regresar nunca y como que jamás tendrá que hacerse responsable de sus decisiones. Empieza a actuar con injusticia. La autoridad transitoria que adquiere se le sube a la cabeza y golpea cruelmente a sus consiervos. El siervo ha perdido todo el sentido del decoro y del correcto comportamiento, y se ha segregado de sus consiervos, como se infiere cuando dice que comía y bebía con los borrachos. ¿Cómo consiguió hacerse el cuerpo gobernante con todas las posesiones que tenían los testigos de Jehová? Veamos unos ejemplos de cómo comenzó el traspaso de los salones a manos del cuerpo gobernante. Las congregaciones de Larvik, Noruega, habían estado buscando durante varios años un terreno para construir un nuevo salón del reino. Un pedazo de tierra estaba disponible, pero ahora se había instituido un nuevo arreglo. Los miembros de la congregación y los ancianos ya no tenían ningún papel en la adquisición del nuevo salón del reino. Los representantes de la sucursal compraron el terreno y construyeron el salón del reino de su elección. Y fue la sucursal y no las congregaciones las propietarias del nuevo salón del reino. ¿Qué pasó con el antiguo salón del reino? Este salón era propiedad de los miembros de las tres congregaciones. Pero ni a ellos ni a los ancianos se les preguntó. Pero los representantes de la sucursal vendieron el antiguo salón del reino, y el dinero fue, sin ninguna aprobación de los miembros de la congregación, transferido a la sucursal. Esto fue una toma de poder de la propiedad por parte de la sucursal. Veamos los pasos que dieron para hacerse con todo el patrimonio de los testigos. 1. Podían utilizarse comités de consultores en materia de construcción. 2. Debían utilizarse comités de consultores en materia de construcción. 3. Los comités de consultores en materia de construcción asumieron la responsabilidad de los salones del reino. 4. Los inquilinos tuvieron que mudarse. 5. Los salones del reino fueron expropiados por la sucursal. 6. Se vendieron cientos de salones del reino en diferentes países, y las sucursales se quedaron el dinero. A veces esta oficina fusionaba dos congregaciones, para poder vender un salón del reino. Otras veces la sucursal decidía que 2, 3 o 4 congregaciones podían usar el mismo salón del reino, y los salones del reino vacíos se vendían. Esto causó problemas a muchos hermanos y hermanas, en particular a los mayores y a los que no tenían coche, ya que algunos tenían que recorrer largas distancias para venir a las reuniones. ¿Recuerdan la explicación del esclavo malo? A su juicio, haber quedado a cargo en calidad de regente significa que no tiene que rendirle cuentas a los demás y que sus actos no tendrán consecuencias. Se comporta como si el señor de la casa no fuese a regresar nunca y como que jamás tendrá que hacerse responsable de sus decisiones. Empieza a actuar con injusticia. La autoridad transitoria que adquiere se le sube a la cabeza y golpea cruelmente a sus consiervos. Otra forma de maltratar el cuerpo gobernante a los testigos es coaccionando para que donen dinero. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que cada uno haga lo que ha resuelto en su corazón, no a regañadientes ni bajo coacción, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 7. Pero, ¿qué dice el cuerpo gobernante? Si tiene la intención de hacer una o más contribuciones a la sociedad de la Watchtower durante los próximos 12 meses, envíe una tarjeta o carta a la sucursal de su país indicando lo que espera contribuir a esa oficina para ayudar a la labor de predicar el reino de Dios. En cada congregación, a todos los miembros se les preguntó cuánto podían contribuir cada mes. Escribieron la suma anónimamente en un pedazo de papel, pero aún así, era una promesa. Basándose en estas notas, los ancianos tomaron una resolución diciendo que la congregación enviaría una cierta suma de dinero cada mes.
Además, la sucursal había escrito que si una congregación había enviado la suma prometida a la sucursal, y la congregación tenía más dinero que los gastos normales durante 3 meses, el excedente debía ser donado a la sucursal. Veamos un vídeo del cuerpo gobernante, como no tiene reparo en aprovecharse de los hermanos mayores. Hace unos años editó un folleto para animar a los hermanos mayores a que dejaran sus testamentos a nombre de la Watchtower. Veamos los resultados. Our group provides information to people who want to name Watchtower on their estate planning documents, perhaps as a beneficiary in a retirement account, insurance policy, bank account. We also get calls from attorneys and executors telling us about a new estate. We generally have about 300 open estate files that we're working on. That is quite a bit. Now, we know you also get a lot of phone calls every week. Can you give us an idea of the volume there? It's only an estimate, but it's at least 100 calls a week. Many of them are simple. How to name a Watchtower as the beneficiary. They're interested in donating real property. Sometimes we get a nice surprise on one of the calls. A surprise? Can you tell us a little bit about that? For example, we got a call from a brother. The voice sounded a little bit feeble, somewhat elderly. He asked about a specific donation arrangement, and the sister told him, brother, you have to understand that the minimum for this is $5,000. There was a pause, and he said, well, I'll be putting in $1 million. That's a very kind gesture on the brother's part. Now, of course you get these phone calls. Are you always able to answer all the questions over the phone? Usually, but sometimes there's unusual circumstances. For example, last year in April, a brother who's 99 years old donated stock as an outright gift. It was $23 million worth of stock. También hay otro enfoque en el dinero. 2 veces al año, hay una asamblea de un día en el salón de asambleas, y cada circuito, unas 15 congregaciones, debe pagar $13,000 a la sucursal para el uso del salón de asambleas. Debido a que el dinero que las congregaciones pagan cada mes a la sucursal debe ser usado para construir y renovar los salones del reino y los salones de asamblea, los gastos que tiene el salón de asamblea, básicamente incluyen la electricidad y el agua. Estos gastos son solo una fracción de los $13,000 que cada circuito debe pagar por el uso del salón de asambleas. Así que, de nuevo, el enfoque es recaudar tanto dinero como sea posible, incluso poniendo un impuesto a las congregaciones por el uso del salón de asambleas. Salón de asambleas que pagaron los hermanos. Imagine usted que pide un préstamo al banco para comprar una casa. Después de pagar el préstamo, el banco pone la casa a su nombre y usted debe pagarle un alquiler de por vida. Pues esto es lo que hace la Watchtower. La sociedad Watchtower de Estados Unidos ha vendido 32 edificios en Brooklyn por $2.194.625.000. Pero a pesar de que es una gran suma de dinero, en una sesión de la Watchtower Broadcasting, el hermano Lett dijo a la audiencia que esto no era suficiente. Todavía había una gran necesidad de más dinero. Así que este miembro del cuerpo gobernante en esta ocasión estaba solicitando dinero, en contra de la Biblia. Que cada uno haga lo que ha resuelto en su corazón, no a regañadientes ni bajo coacción, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. El gobernante tiene muy claro que es urgente hacer todo lo posible para apoyar los intereses del reino, pues el gran día de Jehová está cerca. Por eso, con el fin de informarles del apoyo que se necesita para realizar esta obra tan grande, hemos hecho un estudio de los gastos que tendremos el próximo año fiscal para poner en marcha todas las iniciativas teocráticas que estamos programando. Al hacer la suma, hemos visto que la cantidad de dinero que necesitaremos es mucho mayor que la que se ha estado ingresando hasta ahora. Para empezar, las necesidades económicas en el campo han aumentado a un ritmo mayor que en cualquier otro periodo de nuestra historia reciente. Hace poco, un estudio sobre la necesidad de salones del reino en Estados Unidos reveló que hay que adquirir o renovar unos 1,600 salones. No en el futuro, sino ahora. Y en todo el mundo,
se necesitan más de 14,000 lugares para adorar a Jehová. Para hacer esa cantidad de salones del reino, se necesitan muchos más fondos que los que se solían destinar en el pasado. El 30 de enero de 2009 se analizan los gastos de los salones del reino en el mundo. Para cubrir estos gastos, la oficina calculó la cantidad de dinero que cada congregación debe contribuir cada mes en base al número de editores de la congregación. La carta habla de la cantidad de dinero sugerida. Pero una sugerencia en una carta es lo mismo que una orden. Esto también se ve en las siguientes palabras. Si la cantidad de dinero es demasiado grande para que la congregación la pague, tal vez pueda dividirla en 2 o 3 pagos. Una experiencia de Dinamarca confirma que una sugerencia es lo mismo que una orden. Un testigo de Copenhague, que es un anciano de una congregación de habla inglesa, me contó la siguiente historia en relación con una carta similar que fue enviada a todas las congregaciones de Dinamarca. La congregación inglesa tenía muchos miembros de África y Asia que tenían muy poco dinero. Así que la congregación no podía pagar la cantidad requerida cada mes. Después de algún tiempo, la congregación debía a la sucursal $7,000. 3 ancianos de la congregación fueron a la sucursal para explicar la situación. Pero no hubo excepción, y la congregación tuvo que pagar la cantidad total que debía, independientemente de su situación. Como vemos, el cuerpo gobernante estafa a los testigos de Jehová y se aprovecha de ellos. Siempre están construyendo y vendiendo. Nunca dan explicaciones de a dónde va ese dinero. Siempre la obra es urgente y se demanda más y más dinero. Estamos en el tiempo del fin, manden dinero. Necesitamos nuevos salones, manden dinero. Pero los miles de salones que han vendido se lo callan. Tampoco dijeron por cuánto vendieron los edificios de Brooklyn. Ni a dónde fue a parar ese dinero. Siempre es un círculo vicioso que se repite. Hacer salones y vender salones. Ya no sacan beneficios de la venta de literatura. Pues a vender los salones que eran de los hermanos. Ahora van a machacar hasta la saciedad a los hermanos para que hagan una suscripción mensual con la tarjeta de crédito o débito para que les lleguen los millones de dólares cada mes fijo. En muchos países, se pueden hacer donaciones en jw.org con tarjeta de crédito o débito. Cualquier persona puede hacer donaciones por Internet creando una cuenta si todavía no la tiene. Así el proceso es más sencillo, tanto para usted como para la organización. Muchos ya seguimos el consejo de 1 Corintios 16:2 de reservar algo cada semana según los medios que tengamos, y podemos hacer lo mismo con el sistema de Internet. Es posible programar donaciones periódicas que se realicen automáticamente todos los meses. Lo que más me costaba era acordarme de poner el dinero en la caja de contribuciones. Pero un día, navegando por jw.org, vi que podía enviar donaciones por Internet. Y lo mejor era que podía programar una donación automática mensual de la misma cantidad. Lo hice, y ahora me llega todos los meses un comprobante de mi donación. Eso me alegra mucho, porque así colaboro con la obra de Jehová cada mes. Así es más fácil.